Nos quedamos con esa última frase del trabajo de Raquel Pérez, fomentar el pensamiento crítico, Raquel Toste, queríamos decir, el reportaje de Raquel Toste, fomentar el pensamiento crítico y afectivo, Estíbaliz, entre los más jóvenes para que sepan cómo manejar estas tecnologías y saber lo que tienen que hacer. Y que los adultos también conozcan los riesgos de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de este asunto esta mañana con Pedro Báez, que es manager de SIDECAN, del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Canarias. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ya saludamos antes de la sala de invitados a Malú Tabraue, el Haber, que es psicóloga educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Malú, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, estábamos hablando de la importancia de la educación. Aquí es educar, educar y educar. Malú, no nos queda otra. Y sobre todo, como decíamos antes, el adulto tiene que conocer los riesgos también de las nuevas tecnologías. Vemos cómo incluso a través de charlas se acercan a los padres, pero igual tampoco muchos padres acuden a ese tipo de charlas. No, los padres realmente suelen delegar, o muchos padres, vamos a no generalizar, suelen delegar también en los colegios son los que tienen que ocuparse, los colegios para eso están en el colegio, y quien tiene la responsabilidad del niño, de la educación en todos los ámbitos, somos los padres, no los profesores. Los profesores pueden ayudar en hacer algún taller, en aumentar la información que ya viene desde casa, no empezar en el colegio, ¿no? Claro, lo que hay que también disminuir es esa brecha, que yo no sé si sigue existiendo, Pedro, esa brecha entre padres e hijos para saber exactamente dónde se están moviendo sus hijos, porque los padres pueden tener un móvil, pero no saber exactamente la cantidad de relaciones e información que va a través del móvil de sus hijos, ¿no? Claro, la brecha sigue existiendo en la medida que también cada vez hay padres que tienen los hijos cada vez más tarde, con lo cual la diferencia de generación existe. Pero efectivamente, a ver, el tema también es que se consciente de que el dispositivo móvil parece que es ahora el rey que hay que controlar. Lo era hace 5 o 6 años el ordenador y había que ponerlo en un sitio visible para que todo el mundo lo viera. Ahora pasó a ser el móvil, pero hay que ser conscientes de que los niños tienen muchísimas más posibilidades de conexión más allá solo del simple móvil. Con lo cual, intentar controlar un dispositivo cuando tienes después 5 o 6 más es bastante difícil. Sí, porque igual centramos la mirada, como dices, Pedro, en el móvil, pero igual a través de una videoconsola también pueden ocurrir otro tipo de conexiones que nos deberían poner en alerta, ¿no? Y efectivamente, y si no es nuestro móvil, también es el móvil del de al lado, el del amigo, el que te lo puede prestar. Puedes ir a una biblioteca pública y poder estar conectado, puedes ir a cualquier espacio público, puedes estar conectado con un ordenador y poder conectar, porque la mayoría de esos servicios, porque además la mayoría de las posibilidades de comunicación que existen son servicios, con lo cual solo necesito un usuario y una contraseña para poder acceder y ya estoy dentro, no necesito un dispositivo físico que es el que me va a hacer la comunicación. Por lo tanto, hay muchísimas conectividades. La cuestión es que a los niños se les enseña, por ejemplo, educación vial, saber cómo manejarse en una carretera, se les enseña otro determinado tipo de herramientas, y manejarse en las redes sociales sería fundamental. Ya lo estamos viendo en un colegio en las islas que se hacía, la Policía Nacional da muchas charlas. Esto es fundamental para saber qué se pueden encontrar. Claro, por eso insisto en el tema de desde casa, ¿no? Que el padre o los padres tienen que orientar, tienen que asesorar, tienen que acompañar, tienen que supervisar, pero desde chiquititos, no desde el momento en el que, pues ahora a los 13 años, a los 14 años, a los 12, dependiendo ya de cuando, que cada vez es antes, ¿no? Cuando el niño accede a un móvil o a una red social, que también cada vez es antes, ¿no? Sabiendo que la edad permitida es los 14 años, ¿no? Pero desde antes ya están los niños en las redes sociales. Entonces, de ahí la importancia que tiene que el padre desde chiquitito, igual que cuando el niño que sepa caminar no va solo al colegio cuando es pequeñito, va con el padre o la madre, le dice ve por aquí, cuidado el paso de peatones, el semáforo, o sea, le va dando una serie de pautas para que el niño cuando ya vaya solo ya sepa por dónde debe ir, ¿no? Entonces, pues cuando va a enfrentarse a un móvil, a una red social, a lo que sea, que ya venga aprendido desde antes qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, qué es lo que puede permitir y qué es lo que no debe permitir. Bueno, en cualquier caso, estamos preparados también los padres, Pedro, para ese control parental, que claro, el control parental lo establecíamos y argumentaba nuestra compañera Raquel Toste cuando teníamos el PC en casa, el ordenador. Ahora en los móviles se puede llevar a cabo un control parental, o todo tiene que formar parte de la confianza. Yo creo, a ver, siempre se puede llevar un control parental, pero obviamente si el padre no solo tiene que controlar la tecnología básica del dispositivo de su hijo, sino que además tiene que controlar todas las posibilidades de controles parentales que hay en cada uno de los elementos, pues obviamente ya se convierte en un experto. Entonces, claro, yo creo que lo que tú comentabas era muy importante. Yo creo que concienciar, estar muy cerca, buscar la confianza, que ellos entiendan realmente cuáles son las posibilidades positivas, que son muchísimas, pero también la parte negativa, y sobre todo que ellos sean conscientes de que tienen
una herramienta de comunicación muy importante y que, igual que pueden hacer acciones en positivo para los demás, también pueden dañar a los demás y eso lo tienen que tener en cuenta ellos, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante. Controlar toda la tecnología es muy difícil, además, ¿cada cuánto nos hace una actualización en nuestros dispositivos móviles? ¿Cada 45 o 60 días? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que estar actualizándonos también cada 45 o 60 días para saber el control? Pero ¿quién dice cuando un niño nos muestra su móvil y no sabemos que a lo mejor ha borrado algo antes, que no le interesa dar a conocer, ¿no? O te muestra el móvil que quieres que tú veas y no los servicios que no quieres que veas, no en el móvil, sino en otro sitio, porque sus servicios, porque mucha gente, no, mi hijo no tiene Instagram, mi hijo no tiene Facebook, solo tiene WhatsApp, y yo que tú lo sepas, ¿no? Que es el móvil, pero es que después el WhatsApp, el Facebook o el Instagram lo puedes estar utilizando en un ordenador y tú no lo sabes. Es lo que te dicen, hemos fijado la mirada en el móvil y nos hemos dado cuenta de otros dispositivos que podrían estar dando otros servicios, ¿no? Claro, y la cuestión es que en medio de todas estas tecnologías hay delitos muy graves que pueden condicionar la vida de los menores, que se pueden sentir muy solos porque el ciberacoso, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, es una realidad. Y cuando se sufre ciberacoso puede ser incluso peor que el típico acoso escolar de toda la vida en el patio, porque tiene más dimensión, se prolonga más en el tiempo. Claro, en el tiempo y en las personas que se enteran de que te están acosando también y que te pueden formar parte también, pueden ser cómplices también de ese acoso, ¿no? Cuando hay un acoso en un patio a lo mejor es más de cara a cara, ¿no? Mientras que cuando ya es en una red o en un grupo de mensajería, lo que sea, pues ahí ya se enteran más personas y eso pues también te afecta más, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar también atentos a cuando el niño pues cambia su conducta, su alimentación, porque ahí algo puede estar pasando, no quiere decir que esté pasando, pero bueno. Puede quedar más invisibilizado, ¿no? Incluso, ¿no? A través de las redes sociales, que lo que pasaba antes. A lo mejor antes era más visible, más evidente. Ahora un padre puede no enterarse de algo muy grave que esté pasando a su hijo, salvo que se lo cuente, ¿no? Claro, que esa es la parte, claro, la viralidad es tan rápida que además ya no solo que sea bastante, incluso transparente a uno y entonces esté sucediendo y uno te dé cuenta, sino además la inmediatez de esa acción es muy viral, muy rápida, ¿no? Entonces, claro, por eso decíamos cuando estábamos hablando que es muy difícil llevar a gestionar y a controlarlo todo. Yo creo que el aporte de estar muy cerca de nuestros hijos, si tú lo entiendes y comprendes a tu hijo, está claro que de cualquier variante que tengas enseguida te darás cuenta. Y es una cuestión de confianza. La tecnología creo que es una capa muy importante en nuestras vidas ya, eso está claro. Encima, no va a desaparecer, que eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que parece que a veces la tratamos como una moda. Y no, esto no va hacia atrás, va hacia adelante. Será más sofisticado, sí, exacto, seguro. Cada vez más sofisticado, cada vez con más potencia, con más posibilidades. Claro, no hay más que comprobar cómo han cambiado las aplicaciones que utilizan los jóvenes en 3, 4 años. Todos sabemos de algunas que son verdaderamente sofisticadas, que permiten mandar mensajes o vídeos que se borran, imágenes que se borran, pero bueno, el problema es que luego a lo mejor no se borran como pueden pensar los más jóvenes. Hay que estar con ellos, hay que saber que eso existe y hay que explicarles que cualquier foto de cualquier carácter íntimo puede quedarse en la red. Sube, pero después bajar es lo complicado. Sí, no, eso, yo siempre, cada vez que hablamos de estos temas y demás, tanto con jóvenes como con adultos, porque también los adultos se enfrentan a su currículum profesional, y eso está ahí, tu vida profesional la pones en peligro en algunas ocasiones por cualquier acción que tú puedas hacer creyendo que no tiene consecuencias. Siempre digo lo mismo, el mejor secreto guardado es el que no se cuenta a nadie. Por lo tanto, la mejor acción que tú no quieres que se sepa es la que no se publica en ningún lado, ni en servicios de estos que se borran en segundos, porque siempre existe la posibilidad. Pues por ahí se podría empezar, ¿no? Quizá mandando ese mensaje tan claro a nuestros niños que tengan 10, 11 años, que cualquier cosa que no quieran que se vea en la red, que no quisiera que nadie conociera, que jamás lo publiquen. Que lo que no hagan en la vida real, que tampoco lo hagan en la vida virtual, vamos. Efectivamente. Sí, y que el daño psicológico no sé hasta qué punto también es irreversible, Malú, en el sentido de que antes, cuando no existían las nuevas tecnologías, no existían en las redes sociales, a lo mejor ese acoso escolar acababa cuando ya esos niños se separaban de centros en un futuro, pero es que hoy en día te pueden localizar en cualquier momento y pasando el tiempo y pasado los años, ¿no? Sí, sigues conectado, vamos. Por eso, porque sube, pero después bajar. Vamos a ver lo que nos han respondido las personas que nos siguen a través de las redes sociales, porque era la otra cuestión que hemos planteado hoy. Carlos Centurión, muy atento también a este asunto. ¿Qué nos han dicho con respecto a la ciberseguridad de nuestros menores? ¿Somos conscientes del riesgo que pueden llegar a correr? Sí, por supuesto que son conscientes. Muy buenos días.
días a los tres. Las respuestas sobre esta pregunta se las recuerdo y les preguntábamos qué podríamos hacer para evitar el ciberacoso a través de las redes sociales, tanto evitar el ser acosado como que nuestro hijo sea el acosador, que también sería un problema. Las respuestas tienden a un aspecto que se ha hablado ya en la mesa. Por ejemplo, dice Miguel que mi hija solo tiene internet dentro de casa y hasta las 9, a partir de ahí y hasta el día siguiente no hay internet en casa. Es decir, las respuestas, como van a ver, tienden al control del uso de internet. Norca, y seguro que esta respuesta va a generar polémica, dice que los profesores deberían de estar más pendientes de esas cosas, pues en su opinión muchas veces va a los profesores y no le dan la importancia que deberían, dice Norca. Yuko dice que educar sobre los peligros que implican y que no oculten cuando están siendo acosados. Ahí la gran cuestión, tener estar abierto a tu hijo para que te lo pueda explicar o no y decir que está siendo acosado. Y Melucci dice que controlando sus redes sociales los menores no deben de tener intimidad en este sentido. También debe de haber total confianza con ellos y que te cuenten lo que está ocurriendo. ¿Es fácil tener esa confianza con tu hijo para que te cuente que está siendo acosado? ¿O no es tan fácil como parece en principio? Yo creo que de todas maneras hay que trabajarlo de mucho antes. De mucho antes. La confianza es de muchos ámbitos, ahora aparece en el ámbito tecnológico y por lo tanto efectivamente es prioritario tenerla porque eso te va a permitir no llegar a la problemática en el mundo digital, ¿no? Pero está claro que yo creo que es un tema que hay que trabajarlo muy a fondo y desde mucho tiempo antes. Por lo pronto, Carlos, vemos que la gente se preocupa por este asunto y, bueno, está esa cuestión que apuntabas, que ya me han hablado en la mesa, de que si son los profesores los responsables o bien los padres. Gracias, Carlos. Hablamos dentro de un rato. Ya decíamos antes, Malú, que quizás son los propios padres. Los profesores pueden detectar determinadas cuestiones, pero a veces se les pueden escapar. Se pueden escapar, claro. Y una cuestión de educación, que es lo que estamos insistiendo en esta mesa. Totalmente, de educación, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños, con las primeras personas a las que pueden ir, a las que pueden apoyar, ¿no? O de la que pueden recibir apoyo, suelen ser los padres, ¿no? Que según van creciendo, después pasan a ser los amigos. Entonces ahí pasa algo, ¿no? Ahí la confianza que tienen los niños con sus padres se pierde, ¿no? Y es una brecha importante en la que deben estar ahí, ¿no? Y que eso no se pierda. Bueno, pues aquí queda este asunto. La verdad que genera mucho debate. También hablando, cuando decía una de las respuestas, también que los niños deberían tener intimidad. No sé hasta qué punto el hecho de también invadir su espacio dentro del móvil y las nuevas tecnologías. Pero lo dejamos por otro momento. Pedro Báez y también Malú Tabrahue, que ahora lo he dicho bien. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a los dos.